Tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Bueno, el tema de hoy es quiste hidatídico o hidatidosis hepática. Es la otra patología que nos han encargado, nos han encomendado como parte del programa del curso. ¿Qué es la hidatidosis? Es una ciclozoonosis, es una parasitosis, es un parásito. Este bicho tiene dos formas, la etapa larval y la etapa adulta, o sea, el gusano, la tenia. Y la larval es la metacéstode. Entonces, desde años del 2009 al 2018, pues miren, se han reportado 45,000 casos de enfermedad equinocócica o quística en esta parte del mundo. Esto se ve que nomás tiene trascendencia porque cada vez se ve con más frecuencia y confunde el diagnóstico con los abscesos o los tumores del hígado. Entonces es nomás importante conocer cuál es la causa, el origen del quiste hidatídico. Este parásito, hay 4 variedades. Pero ¿cuál es el que nos interesa y nos afecta? Eso es lo que vamos a revisar. El Echinococcus granulosus, ese es el que nos afecta, el que afecta al ser humano. Pero también hay otros Echinococcus, el multilocularis, el Echinococcus vogeli y el Echinococcus oligartrus. Pero para nuestro estudio y para nuestra patología, es el Echinococcus granulosus el que nos interesa. A los otros no nos interesa, jóvenes. Entonces, este es un helminto, es hermafrodita. Pertenece a la clase Cestode. Mide, es diminuto el gusano, 4 a 7 milímetros. No es grande, es pequeño. ¿Quién es el huésped? ¿Dónde vive este? En el intestino del perro. Por eso es bueno mantener a nuestros animales, nuestras mascotas, en el lugar donde viven para evitarse contagiar. Un perro callejero es propenso a contagiarse de esto. El huésped habitual es el perro en el duodeno. Entonces, este bicho tiene ciertas características. La cabeza es el escólex, es el sitio de fijación, y un cuerpo es la estróbila. El escólex tiene sus ventosas para fijarse en el tejido. El cuerpo, pues la estróbila, son anillos que contienen los órganos de la reproducción, los proglótidos. Este bichito, pues, puede tener de 500 a 800 huevos en una sola pasada. Aunque no le entendamos mucho, pero esta es la morfología, la imagen de este bicho. Aquí está sus ventosas, los anillos, y este es, se supone, el útero y los huevos. Entonces, este bichito tiene ciertas características. ¿Cómo se diferencian los unos y los otros? La forma adulta, o sea, la tenia, y la larval, la hidátide. Entonces, miren, la tenia, pues, su huésped definitivo, el perro, ocasionalmente el zorro, el lobo, el coyote. Estos animales viven en las montañas, en las laderas de los cerros. Entonces, ahí es la característica de estos huéspedes que van a contener. El coyote es un animal salvaje, el lobo también, el zorro también, son animales salvajes que no conviven con el hombre, solo es el perro. Y el perro, lamentablemente, ¿quién no tiene perro en su casa? Entonces hay que cuidar de salir, de llevar a lugares donde unos dicen al parque porque se estresa, porque el perro se estresa porque no le dan cariño, el perro se estresa porque no le toman en cuenta,
El perro no desea salir a la calle. El perro es feliz con su dueño en su casa si su dueño le atiende. Entonces, el perrito no es bueno llevar porque puede que tu perro se bañe, coma bien, pero ¿dónde va a ir? Va a ir a oler, va a ir a morder otras cosas y eso está contaminado y eso es motivo suficiente para llevarse este bicho, este parásito a la casa. La forma larval, la hidátide, su huésped intermedio es el ganado ovino, porcino, bovino, caprino. Y el hombre es accidental. Entonces, huésped definitivo, el perro, el lobo, el zorro, el coyote. Intermedio, el ganado ovino, las ovejas, los chanchitos, el porcino, el bovino, la vaca, y el caprino, las cabras. Y el huésped accidental es el hombre. A esto del ganado ovino, porcino, bovino, también hay que tomar en cuenta otro, las llamas. Esta es una patología que no es muy frecuente en los valles, pero es más frecuente en los altiplanos, en las alturas, donde la tierra es muy árida, donde no hay mucha vegetación, es donde vive el lobo, el zorro, el coyote, ¿no? Es donde más, y estos son animales salvajes, y esto es prácticamente, pues, donde el terreno es muy pedregoso o es montañoso. Pero sin embargo, esto es muy frecuente al norte de Chile, al norte de la Argentina y al sur de Bolivia. Por ejemplo, la frontera con Chile es muy frecuente esta patología y cada vez se va haciendo todavía más frecuente, porque las formas de contagio son realmente un poquito difícil, no de imaginarse, sino de creer. A ver, este es el ciclo vital en el hombre y en el animal. Aquí tenemos un corderito, una ovejita y un perrito. En cierta forma, el corderito va a defecar o el perrito va a defecar, va a entrar en contacto con el corderito, va a comer los quistes y se va a contagiar. Entonces, esto ya empieza el ciclo de este bicho. Una vez que ya está en el intestino, pues va a continuar nomás ya. Los huevos y también huevitos va a hacer en la defecación y esto va a sobreinfectar a más animales todavía. El hombre va a ser un huésped accidental. ¿Cómo se contagia? También comiendo huevitos de este bicho en los alimentos. O alimento contaminado con esto. O tu perro que ha hecho su necesidad y se ha lamido su trasero. Y ha venido y te ha lamido a ti la mano. Y con eso comes algo, pero no es que tu alimento tenga, sino que tú estabas contagiado con esos huevitos y has consumido juntamente con tus alimentos. Entonces, aquí tenemos un esquema de lo que es el ciclo vital y la forma de contagio de este que es el quiste hidatídico. Entonces, el quiste hidatídico es algo que tal vez en el pasado no se le daba mucha atención, pero ahora sí, jóvenes, porque cada vez es más frecuente esto y tiene ciertas características que los diferencian del absceso mediano o del absceso biógeno. Entonces, hay que nomás tomar un poquito de conciencia. Esta es la parte del bicho. Tenemos una parte germinativa, la vesícula. Tenemos proescólex. Tenemos la arenilla hidatídica. Tenemos la membrana germinativa y el líquido hidatídico que está flotando en medio. Entonces, tiene una membrana externa que resiste a la temperatura, resiste al calor, resiste a muchas cosas. La adventicia. Esta es un esquema de lo que fuera un huevito, un quiste hidatídico.
¿Cómo vive? Tiene 3 capas, ya hemos mencionado. La germinativa, la interna, da origen a las vesículas o los protoexcolex. La cuticular, o sea, la externa. A través de esta realiza los intercambios nutricionales con su huésped, o sea, con donde está alojado, ya sea en el perro, en el lobo, o en el cordero, o en el perro, o en el hombre. Y la adventicia. Esto va a condicionar una reacción desmoplástica en el sitio de asiento en el segmento anatómico de la persona o del huésped. En su interior, las vesículas, líquido dietético y la arenilla que van flotando. Dentro de eso, lo que hemos dicho que es parte del quiste. Aquí tienen, se los presento, los Echinococcus granulosos. Miren, forma de huevito. No son muy grandes, pero es un conglomerado. Aquí hay muchos, cientos, todavía en desarrollo. Aquí tenemos uno más grande y más visible que a la vista. Tenemos aquí un conglomerado. Si ven aquí, es una unión de todo esto. Todo esto lo que hemos dicho, la capa germinativa, la capa granular, la adventicia, es todo esto. Pero esto está congelado, jóvenes. Por eso se ve un poquito diferente. ¿Cuál es la clínica de esta cuestión? Puede haber equinocosis primaria y puede haber secundaria. ¿Cuándo decimos que es primaria? Cuando se desarrolla en varios sitios del cuerpo humano. ¿Cuáles son los sitios más afectados por este quiste hidatídico o la equinococosis primaria? El hígado, las vísceras macizas, jóvenes, el hígado. Por excelencia, el pulmón. Y también puede estar localizado en la cavidad pélvica. Puede haber en otros sitios, parte del cuerpo puede contener esto. No solamente es el hígado, no solamente es el pulmón. Es más frecuente, sí, pero me ha tocado ver pacientes que tenían pues pegado al hígado, en la vesícula, en el peritoneo, en el epiplón, en la pelvis. Esto es como lo que, bueno, ¿cómo les puedo decir? Como que hubiera habido siembra. Esto no se olviden que puede romperse. Y al romperse, cae a cavidad abdominal. Y en cavidad abdominal se siembra y aparecen nuevos. La equinocosis secundaria. Esto ya es que de un primario, pues es como una metástasis. Se ha diseminado a órganos distantes, ya sea afuera o dentro del abdomen. La infección, pues su periodo de espera o incubación, como le quieran llamar, o el periodo prodrómico, 10 meses, jóvenes. Entonces, primaria ha desarrollado en varios sitios del cuerpo, hígado, pulmón o hígado encéfalo o hígado o pulmón, cavidad peritoneal, y en hígado no hay nada. La secundaria pues ha ido más allá de lo que había, órganos distantes. ¿Cuál es la localización más frecuente dentro del hígado? En el abdomen, el hígado es el número 1, portador de los quistes hidatíricos. Dicen que son únicos, pero eso es mentira. Uno es al principio y después son múltiples. Es cuestión de tiempo, nada más. Si tienes uno, es posible que también haya muchos que todavía no son visibles, que todavía no están causando ninguna molestia, ninguna sintomatología. Aunque esto, les diré, jóvenes, es prácticamente asintomático. La sintomatología que va a presentar el paciente es de acuerdo al tamaño, al número. Pueden ser únicos o vecinos, separados por un tabique.
pero están dentro del parénquima. Y en medio de esos puede haber vasos, puede haber canalículos o conductos biliares, jóvenes. Entonces, a veces esto también no tiene elección por un sitio de preferencia. Más frecuentemente es en el lóbulo derecho, los segmentos 7-8. Esto puede deberse por la disposición de la vena porta del lado derecho, que permite un flujo un poco diferente y va directamente al 7 al 8. El 7 es lateral, anterolateral, y el otro es posterolateral, el 8, el segmento 8. Entonces, puede ser por eso. Por otra razón, pues no hay una cuestión que te digan, esto se localiza solo en el lado derecho. No, señor, es más frecuente, sí, pero también puede haber en el lado izquierdo, o en los dos compartido, inclusive en la parte del medio. ¿Cuáles son las formas clínicas? Una es inaparente o asintomática. Eso depende del tamaño, depende del número y depende del tiempo, jóvenes. Hemos dicho que su periodo que va a transcurrir son 10 meses. Esto se va a manifestar después de 1 año, 2 años o 3 años. Pero va a depender del número y el tamaño y la localización para que se manifieste. Tal vez esto ni siquiera va a causar ninguna molestia, ninguna manifestación, pero sí el ocupar espacio, el comprimir un segmento anatómico o algo, un sistema que esté siendo afectado por la compresión, por vecindad de esto, sí va a haber otras manifestaciones. Entonces puede haber dolor abdominal superior, puede haber dispepsia, pero no es lo habitual. O podemos palpar un tumor a nivel del hígado, o un hígado aumentado de tamaño, pero no es doloroso. O puede haber ictericia, porque este quiste está comprimiendo la vía biliar y está obstruyendo el flujo libre de bilis hacia la vía biliar o hacia el intestino. Puede haber fiebre o puede haber manifestaciones pleuropulmonares por vecindad. No se olviden que el hígado pues está prácticamente por debajo del pulmón y lo separa el diafragma. Entonces la sintomatología no es característica, no es patognomónica, algunos síntomas de esta parasitosis. En el examen físico, ¿qué es importante? Los antecedentes, las características epidemiológicas. ¿Dónde ha vivido? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su actividad? Entonces, con esto nosotros me dicen, yo vivo en la serranía. Bueno, en la serranía, pues, ¿qué hace? Soy agricultor. Bueno, pues en la serranía o cerca de la serranía, pues, ¿qué cosa hay? En el cerro. Hay lobos, hay zorros, pues esos animales, ¿no? O este hombre va a criar corderitos, ovejitas, y va a tener perros. Entonces, estas cosas nos hacen sospechar. Esto es en el examen físico de una persona. La inspección va a haber asimetría por un abombamiento a nivel del sitio de este tumor, ya sea en el hígado o en alguna parte del cuerpo. La palpación puede haber hepatomegalia si es que está afectado el hígado o tener un tumor palpable. Dependerá del tamaño de las características. Puede que este tumor sea de 10x10, pero no causa ninguna repercusión y no hay absolutamente ninguna molestia. No siempre es. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, pues, es por laboratorio, jóvenes. O primeramente debemos hablar de los bueno, laboratorio vamos a ir. ¿Qué pedimos al paciente? Laboratorios clínicos de rutina. Hemograma, puede haber eosinofilia. La eosinofilia
Se eleva en casos de parasitosis, cualquier parasitosis, llámese intestinales, llámense en hígado, en pulmón o en la piel, va a elevar, o las patologías que condicionan alergia van a ser elevados, los eosinófilos. Esto vamos a ver en el hemograma. Esto ya te hace sospechar. Puede no haber leucocitosis, jóvenes. Puede ser leucocitos normales, inclusive una hemoglobina normal o un hemograma normal, pero la única condición va a estar un poquito elevado en los eosinófilos. Y a eso te hace sospechar que estás frente a una parasitosis o estás frente a una alergia. La hiperbilirrubinemia va a ver si es que este quiste está comprimiendo la vía biliar y está alterando el flujo de bilis hacia el intestino. La amilasa puede estar elevado, puede no estar, dependerá también de la compresión hacia el ilio o del hígado que esté conteniendo este quiste, que comprima la cabeza del páncreas o el drenaje biliar, que esto sí puede llevar a una reacción inflamatoria del páncreas y condicionar una pancreatitis y una elevación de la amilasa. Las proteínas, la albúmina va a estar un poco alterada, pero van a aumentar las gamma-globulinas. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo se está defendiendo a algo que le está afectando. Está preparándose para una defensa. Hay exámenes de laboratorio que nos permiten ver directamente el bicho. Hay pruebas inmunológicas. Estas son las más sensibles, las que más rápido se hacen, aunque tarden 2 días algunos, pero es más seguro. Donde van a documentar la presencia de anticuerpos circulantes en el huésped contra los antígenos de la hidatíricos. Entonces aquí va a depender del estado inmunológico de la persona. Va a depender del contacto del sistema inmunocompetente con los antígenos del quiste. No se olviden que este quiste puede sufrir rotura, puede haber estallido de eso y todo su contenido se vacía y puede a un shock anafiláctico, una reacción severa. Y eso es lo que busca el Estado, a eso se refiere la respuesta inmunológica, el contacto del sistema inmunocompetente con los antígenos del quiste. Entonces, ahí va a depender eso. La localización del quiste va a permitir, pues, no solamente identificar esto, también para el tratamiento, que son muy importantes. Pero hay otros, como ser el ELISA. Ustedes saben que en el último tiempo, ELISA inmunológica se hace para todo, también para el quiste hidatídico. O por lo menos hecho esto en 2 laboratorios o 3 laboratorios que estén elevados, eso apoya mucho más todavía que estás frente a un quiste hidatídico, porque aquí solo estamos haciendo examen en sangre, no estamos haciendo un examen directo. Y el arco 5 va a confirmar. La prueba de ELISA, ¿cuál es su sensibilidad? Es 63% y más de 8 iguales de títulos. El arco 5 detecta anticuerpos en el suero del paciente contra el antígeno. Entonces, hay poca sensibilidad y alta especificidad. Ustedes me pueden decir, este es más alto que esto. Esto es lo que más se hace ahora, jóvenes. Estas pruebas como que están siendo rebasadas por las anteriores. La prueba, ustedes saben, el Western Blot, es para confirmar el HIV en un paciente, en el cual la prueba rápida, la ELISA, salió positiva. Entonces, el Western Blot también sirve para hacer una revisión o confirmación del quiste hidatídico. Entonces, esto tiene alta sensibilidad, jóvenes. Son exámenes inmunológicos. También hay electroforesis. El antígeno 5, por ejemplo. Ustedes me pueden decir, pero es 70, pero al 100% falta.
Es que, ¿cómo vamos a hacer con esto el diagnóstico? Sí, jóvenes, esto no es diagnóstico, es sospecha. Aquí entra la evaluación clínica y los otros exámenes que va a revisarse y va a relacionarse. Entonces, este es el otro, antígenos circulantes, buscar. Su sensibilidad es pobre, menos de la mitad, 40%, pero una especificidad del 90%. Es alto. Con esto, pues ya nosotros podemos sospechar de esta cuestión del quiste. Eso es en cuanto al laboratorio, jóvenes. En el laboratorio, les vuelvo a decir, puede no haber ninguna alteración. ¿Por qué? Porque no es motivo de que haya una alteración o una complicación, salvo que lo único que llamativo puede ser la elevación de los eosinófilos. Entonces, los eosinófilos, cuando están elevados, te habla de una parasitosis o de una alergia. Ahora, entre los diagnósticos por imagen, tenemos la radiografía simple de tórax, de pie y de abdomen. Tenemos la radiografía contrastada del tracto digestivo, puede ser un esófagograma o una serie esófago-gastroduodenal, o puede ser un colon por enema, cualquiera de esos. La ecografía abdominal, la ecografía que estamos sospechando si es en pulmón también, pero en pulmón vamos a ver con la radiografía. La tomografía con contraste de tórax, de abdomen. En algunos casos donde el quiste está comprimiendo a nivel del hilio, del hígado, se puede pedir, ya que el paciente está cursando con ictericia, con bilirrubinas a expensas de la directa elevada, se puede pedir una colangiografía endoscópica retrógrada, una RCP. Se puede pedir una resonancia magnética. Es excelente por la definición. En casos excepcionales, la arteriografía, jóvenes, son cuestiones que prácticamente esto se hacía en el pasado y en el tiempo actual están siendo suplementadas o reemplazadas por otros exámenes. ¿Por qué la arteriografía? Porque tenemos la ecografía Doppler, que es con la misma sensibilidad, más rápido y más seguro, menos molestias y menor costo y menos complicaciones. Entonces la arteriografía ya no es tanto. ¿Qué es la arteriografía? Es una imagen para mostrar la morfología de la arteria, el trayecto y el flujo. Y eso lo tenemos con la ecografía Doppler arterial. Y la centellografía, el gamagrama, de la misma manera, jóvenes, ya no es uso, aunque en otros centros, en otros lugares, el gamagrama se utiliza para todo, para cualquier examen. Llámese pulmón, llámese hígado, llámese riñón, llámese páncreas, llámese intestino. El avance de esto con la tecnología es muy importante, pero son exámenes de apoyo, son exámenes que coadyuvan al diagnóstico o al estudio y poder llegar a un diagnóstico al relacionar todas estas cosas. Entonces ya la resonancia, ya lo hemos mencionado, ecodoppler, el último. Ahora vamos a ver unas pequeñas imágenes. Aquí tenemos una placa de tórax. ¿Qué nos llama la atención de esta placa de tórax? Un diafragma, área cardíaca, y aquí tenemos algo. ¿Esto será pulmón o es que esto es cavidad abdominal? Pero aquí está elevando el diafragma. Aquí vemos un poco más nítido, jóvenes. Aquí tenemos parte del pulmón y tenemos una elevación o rechazo del pulmón hacia arriba en el lado derecho. Este es el diafragma que está elongado, está estirado y está comprimiendo el pulmón del lado derecho. Esto es una imagen radiológica que no tenemos que pasar desapercibido, jóvenes, porque estas cositas son básicas para llegar a un diagnóstico. Cuando pedimos un examen tenemos que tener una orientación
¿Por qué voy a pedir? ¿Qué voy a pedir? ¿Y para qué voy a pedir? Entonces aquí, miren, hay una alteración en la base y una zona de mayor densidad que eleva el diafragma. En esta proyección, jóvenes, hay una elevación del diafragma, pero aquí abajo no veo nada. Veo la misma densidad de esto con esto que viene a ser el hígado, pero no le veo ninguna otra alteración. Este es un colonporinema. En esto miren lo que vemos, jóvenes. Una imagen redondeada, pero con un halo que es más notorio en toda la circunferencia. Entonces, aquí tenemos lo mismo y tenemos áreas tabicadas. Y en la parte central tenemos algo que es de una densidad diferente. Esto puede ser líquido, pero esto no es líquido. La ecografía. La ecografía tiene una sensibilidad y especificidad del 90%, jóvenes, para esto. Pero también no hay que confiarse, si bien este examen es tan específico, pero es que también es dependiente del operador, dependiente de quién lo hace. Si el que lo hace es caperuso, pues es un examen excelente que nos va a permitir darnos el diagnóstico. En esto vamos a ver las formas quísticas, la cantidad de estos quistes, el tamaño, la ubicación, las características del contenido, es uni o multivesiculares o estabicado, cuál es el estado de la membrana. Vamos a poder ver lo que hemos dicho, la arenilla hidatídica, lo que flota dentro del huevito del bicho. Hay una clasificación de Gardi que se ha hecho el siglo pasado para esto. El tipo 1, colección pura. Puede ser un lóbulo o son ovalados, pero es un líquido claro. El 2, colección con pared dividida. O sea, lo mismo, aquí tenemos un unilocular, aquí tenemos ya pared dividida. También es líquido claro. El tipo 3, colección con septos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que hay tabiques dentro de esta burbuja. Aquí hay un tabique que lo separa esto. Aquí puede haber otro que lo separa así. A eso se refiere. Aquí va a haber vesículas, va a haber secundarias, líquido, septos, como panal de abejas. O sea, varios cajoncitos o varias cajuelitas redondas, como lo de la abeja, básicamente. Y el tipo 4 es heterogéneo, ¿qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, la densidad aquí es igualita, es homogénea, pero con esto ya es heterogéneo. Aquí es otra densidad, aquí es otra densidad. Aquí va a haber heterogéneo todo esto, va a haber hiperecoico, o puede haber los dos. El tipo 5, este borde va a estar, básicamente esto va a ser, imaginemos, la calcificación que envuelve a la pared del este del quiste. Esa es la característica patognomónica del quiste hidatídico, la calcificación de su pared. Puede ser redondeado o irregular, puede ser sólido, calcificado o hipericoico. Entonces, a esto se refiere tipo 1, colección pura, es líquido claro. Tipo 2, colección con pared dividida, líquido claro. El 3, colección con septos, como panal de abejas. El 4 va a ser heterogéneo, va a ser como que hay líquido y hay sólido, pero todo es irregular, no es homogéneo. Y el 5, pues ya vamos a ver calcificaciones en toda la envoltura del quiste. Entonces puede ser el tipo 1, jóvenes. Uniloculado, líquido claro. Todo esto es homogéneo.
ven aquí, da la impresión de ser un dimple. El tipo 2, miren, aquí hay un poquito de engrosamiento o puede haber una división. Aquí hay una división, pero todavía no se ve lo que hemos dicho, las calcificaciones. El tipo 3, hemos dicho, puede ser heterogéneo o puede ser homogéneo, pero como panal de abejas. Miren, esta es la forma del panal de abejas. Esto es líquido, pero está tabicadito como celdas. Las abejas viven en celdas. Es igualito, como celdas, como panal de abejas. Aquí ya podemos ver algo de calcificación en esta pared y en esta, mas no así en las partes laterales. A ver, otro examen, la tomografía. La tomografía es un examen excelente, como nos delimita prácticamente en un corte, una cápsula engrosada como calcificada. Aquí como que no habría calcio, pero de aquí ya se ve que está calcificada. En este lado lo mismo, aquí vemos calcificaciones. Aquí vemos, y aquí vemos tabiques, como si fueran celdas aquí. Y aquí, si queremos un poquito imaginarnos, hay zonas de calcificación, pero también aquí hay septos. Entonces, eso es la característica de esto, del quiste hidatídico. De aquí, la misma manera, jóvenes, un área bastante grande. Aquí tenemos un quiste, pero que está calcificado completamente. Esto es lo que le da la característica patognomónica para sospechar un quiste hidatídico o con los estudios de imagen poder decir que sí, esto corresponde a un quiste hidatídico. La RCP es para lo mismo. La vía biliar, aquí tienes la vesícula, tienes hacia el hígado y aquí tienes una calcificación, una imagen calcificada o por lo menos con una densidad y una apariencia en el color similar al medio de contraste. Pero esto es calcificado. Tienes lo mismo en esta imagen, que es un tanto irregular, pero da la impresión de tener tabique, o sea, divisiones. No es el estudio ideal para hacer el diagnóstico, la RCP. Simplemente la RCP se hace por otras sintomatologías que presenta el paciente. La resonancia magnética nuclear, jóvenes, miren, qué bonita es la imagen que muestra. Miren, septos, como panal de abeja, todo rodeado por una área que está engrosada y calcificada. Hay zonas de calcificación. Entonces, estas cosas nos hacen sospechar de que se trataría o estuviéramos frente a un quiste hidatídico. Y esto es todo calcificado. Esto es lo que se dice heterogéneo. Todo está calcificado, salvo esto. Pero todito está calcificado. Y a veces se ve así también en la radiografía, jóvenes. No siempre es de una forma como se ve. ¿Cuál es el tratamiento de esto? El tratamiento del quiste, pues inicialmente el tratamiento es médico. Y también el tratamiento puede ser quirúrgico o puede ser combinado. O sea, realizar tratamiento médico. ¿A qué se refiere? Tratamiento con medicinas. Y el quirúrgico, pues, es quirúrgico, ya sea ácido o laparoscópico o punción, como le quieras llamar. Pero el quirúrgico es cirugía. Cirugía laparoscópica o a cielo abierto. Hay otras alternativas que se hacen uso de esto.
conservadores,